Buenos días a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este acto que organiza el Partido Socialista Obrero Español por la dignidad, la justicia y la memoria de todos aquellos y aquellas represaliados y víctimas del franquismo. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula. Pero antes que esto, soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. Federico García Lorca. Casi todos los 15 de agosto hace bastante calor cuando organizamos este acto homenaje a los miles de personas que pagaron con su vida la defensa de la legalidad y sus ideales en la matanza de Badajoz. Me he preocupado por ver qué temperatura tuvo Badajoz en esos días, en anteriores y posteriores al 36. Fue un verano de mucho calor, como este en el que nos encontramos. Fue un verano como el que estamos viviendo. Los veranos más calurosos han sido los del 2003 y los de 1936. En el 2003 y en 1936 hubo 15 días seguidos de agosto con una media por encima de 40 grados. Este agosto del 2022 está todavía por ver, pero puede llegar a ser el tercer verano más caluroso en estos 100 años. Pero quiero volver casi al presente, al año pasado, cuando se hicieron entre estas paredes los trabajos de la primera fase para localizar enterramientos franquistas en este cementerio de Badajoz, en un proyecto de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Armex. Una intervención que fue particularmente compleja al tratarse de un terreno que ha sufrido importantes modificaciones y cambios de uso a lo largo del tiempo, 85 años, que han alterado la fisonomía de la zona, al tiempo que han eliminado las referencias especiales que existían de los enterramientos de las víctimas que se hayan registradas en el libro del cementerio. En algún momento habrá que seguir repitiendo la búsqueda y estudiando más esta zona. Ese es el compromiso que adquiero hoy si en el 2023 soy alcalde de todos los pacenses. Sigo en el presente, pero con la mira puesta en 1936 y en años posteriores. Dicen que ha sido un acierto la última reordenación del Museo del Prado, donde se exponen agrupados paisajes de la historia de España, con fusilamientos, guerras, tragedias, que ha vivido nuestro país ante invasiones o entre nosotros en los últimos 2 siglos. Hay tanta violencia en la pintura que uno sale abrazando el momento democrático y de paz que vivimos. Pero también quiero decir claramente que todas esas imágenes recuerdan que la memoria democrática no se ha inventado ahora y que los que lucharon por una España plural, donde quepamos todos en paz, han llorado siempre a sus muertos. Si algo se le puede reprochar a la Ley de Memoria Democrática es que, lógicamente, llega tarde para muchas víctimas que podrían haberse beneficiado de un reconocimiento y de una reparación que ya no disfrutarán. Me pregunto si quienes la han criticado se han leído la norma, sus 65 artículos o la exposición de motivos. Imagino que no. Tengo la certeza de que no, porque algunos comentarios son maledicientes y demuestran una ignorancia tremenda. Dicen que dinamita el espíritu de la transición, pero de su lectura se deduce todo lo contrario. El proyecto reconoce y recapitula todos los esfuerzos de memoria y reparación que el Estado y la sociedad española han emprendido desde la Ley de Amnistía de 1977 y establece la Constitución del 78 como el mayor hito democrático que hay que preservar. No se comprende que una ley tan elemental, que tan solo ordena el trabajo disperso de las últimas décadas y crea herramientas jurídicas para que el Estado cumpla con su función básica de atender a quienes sufrieron la represión de la dictadura, siga costando tanto y suscitando tanto ruido. Que yo sepa, la ley no inventa la memoria, solo la refrenda.
bien poca cosa es. Democracia justa en el más amplio sentido del adjetivo. He hablado de ley, de justicia, de democracia, de memoria justa, de que el Estado haga lo que debe, de reparación, del espíritu de la transición. Todo vale a la derecha y a la ultraderecha para favorecer el enfrentamiento entre españoles y españolas. En la tramitación de la ley, que se refrendará en el Senado, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox ensalzaron a las víctimas de ETA y despreciaron a las del franquismo a cuenta de la Ley de Memoria Histórica. La derecha y la ultraderecha, también residentes en nuestra ciudad, trataron de echar por la borda el intento de la mayoría parlamentaria para reconocer y reparar a las víctimas del franquismo, con quien la democracia aún tiene una deuda pendiente. Y todo lo resumo en una frase. PP, Ciudadanos y Vox negaron los crímenes perpetrados en nombre del dictador. Que el PP distribuya entre sus grupos municipales de toda España mociones equiparando víctimas de ETA y del franquismo indica que todo les vale. Es una vergüenza que se escondan tras las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de la dictadura. Es duro de comprender la falta de compasión de la derecha hacia las víctimas. Que yo sepa, la democracia española ha sido muy generosa con los herederos del franquismo y ahora le toca a la derecha esa magnanimidad con los millones de víctimas que generó una dictadura que todavía justifica. En este lugar, en este cementerio viejo de Badajoz, es donde mejor se reconoce la generosidad de estas víctimas, que es lo que ha permitido la convivencia, aunque ellas nunca tuvieron reconocidos sus derechos. A todas las víctimas y a sus familiares les brindamos esta ley. Las derechas siguen a lo suyo 86 años después y no han querido pasar página definitivamente al periodo más oscuro de la historia de España. Pues esta nueva ley de memoria democrática la quiere derogar el nuevo viejo mirlo del Partido Popular si llega al gobierno. Y Feijóo decía ser un referente en conciencia democrática y lo que pasa es que está abonado al falangismo más cínico y rancio. Y tras él todos los demás, que piensan lo mismo y no se van a quedar atrás, pues ellos no quieren reabrir heridas del pasado, una frase manida que utilizan para todo cuando las heridas son las de los nuestros. Hablan de reabrir cuando nunca se cerraron, que son 100.000 personas enterradas en fosas comunes. El escritor Alfonso Cervera escribió que las derechas lo que persiguen desde siempre es que no haya voces, que solo haya el silencio de la sumisión en vez de la palabra que convierta esa sumisión en canto a la verdad en los renglones de la historia. Ya lo escribió Antonio Machado: hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana, ni el ayer escrito. Y el mismo Antonio Machado fue el que dijo que por mucho que valga un hombre, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Y ese valor fue masacrado. ¿Nos podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en la Guerra Civil Española y en el franquismo? No puede ser que tantos años después la derecha española siga teniendo como referente y como única memoria la que defienden a marcha martillo el franquismo. Ahí encuentran la paz, la memoria de los suyos, de su familia, de la patria como lugar donde solo pueden vivir ellos. La derecha algún día deberá comprender que se necesita justicia para que la vida y la muerte no sigan siendo una misma cosa. Les haría 1000 preguntas de por qué actúan con tanta maldad, pero como escribía el poeta Juan Gelmán, Premio Miguel de Cervantes, no vine a preguntar cosas difíciles. Termino. Han pasado 86 años desde los días negros que nos convocan aquí. Han pasado 47 años desde que murió el dictador y los renglones de nuestra historia siguen estando torcidos. Pero hay motivos para la esperanza. Lo cantaba Serrat: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Muchísimas gracias y ahora les dejo con nuestro secretario provincial, Rafael Lema.
Buenos días, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Otro año más, estamos aquí en el cementerio viejo de Badajoz, que tanto simbolismo representa para esta ciudad y para la historia de nuestro país y para la historia de Europa. Han pasado 86 años desde que en este cementerio se cavara la primera gran fosa común de la historia reciente de nuestro país. Sobre nuestros pies yacen cientos de vecinos y vecinas de Badajoz que fueron asesinados por pensar y expresarse libremente y por querer una democracia en donde hubiera plenitud de derechos. 86 años después de aquel preludio de la Segunda Guerra Mundial, en nuestra Europa de nuevo hay un país que está siendo gravemente ultrajado porque sus ciudadanos aspiran a lo mismo a lo que aspiraban nuestros homenajeados en el día de hoy: a la paz, al pan y a la libertad. No son buenos tiempos para la neutralidad. El neutralismo, como opción ideológica, es respetable, pero en lo práctico suele conllevar riesgos iguales o peores que el intervencionismo. Y es que hay muchos casos de líderes políticos que a lo largo del siglo XX han creído que el mantenerse en una posición neutral frente a los abusos que se cometían por parte de una potencia militar contra un país vecino, o como en el caso en España, contra una democracia plena en el año 36, era la única opción para salvaguardar la paz dentro de sus fronteras. Para ilustrar el fracaso del neutralismo histórico, me gustaría incidir en dos momentos históricos con el mismo personaje de protagonista y tomando posición en ambos lados ideológicos. Cuando el primer ministro francés, en el año 1936, el señor Léon Blum, solicitó a Winston Churchill la intervención de fuerzas militares en España para frenar el golpe de Estado y para frenar a las fuerzas golpistas, el primer ministro británico, el señor Churchill, desaconsejó la intervención en el conflicto, pues para él significaba abrir un conflicto con Alemania e Italia, y ese riesgo, según Churchill en aquel momento, en el año 36, no debía asumirlo ni Francia ni el Reino Unido. En aquel momento, el primer ministro español, el socialista Juan Negrín, al igual que en el día de hoy, el presidente Zelensky, pedía auxilio en medios europeos a los países democráticos para desalojar a las fuerzas invasoras, para desalojar a la aviación nazi y tropas italianas que bombardeaban las ciudades de nuestro país. Negrín estaba convencido de que la Alemania nazi estaba utilizando la guerra civil como un banco de pruebas para una futura revancha en Europa. A pesar de los gritos de auxilio de Negrín y del gobierno español, la oposición británica era tajante. En palabras de Churchill, si Francia enviaba aviones a España, Inglaterra se alejaría de Francia. Solo hicieron falta 2 años para que Churchill criticara al primer ministro británico, que en aquel momento tomó una posición neutral, parecida a la que había adoptado el señor Churchill 2 años antes, y le dijo aquello al señor Chamberlain: cuando usted fue a Berlín en busca de la paz, se encontró con la guerra y con la indignación. Eso fue lo que ocurrió. Y por eso, en este momento, para nosotros, la neutralidad sigue siendo una posición que no se debe tomar ante conflictos internacionales como el que se está dando en Ucrania. En Castilla y León, la Junta ha iniciado un proyecto de ley llamado la Ley de la Concordia, inspirada e impulsada por Vox, que aspira a imponer desde las instituciones un relato sobre la guerra civil diferente al real. E inspirándome en el senador americano Huey Long, creo que cuando el fascismo llega a una democracia, lo hace disfrazado de libertad. Y es ahí, en el momento concreto de la historia, en el que nos encontramos de nuevo. Vox, en connivencia con el Partido Popular, quiere impulsar una ley en Castilla y León que reviente todo lo conseguido por la Ley de Memoria Histórica. Es decir, quieren desmemoriar la democracia sobre lo ocurrido durante la guerra civil en nuestro país y, sobre todo, durante la dictadura franquista. En contraposición, como bien ha dicho el compañero Ricardo Cabeza, los socialistas seguimos trabajando para poder restablecer la dignidad de los y las represaliadas por el franquismo. Prueba de ello es la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobado este pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados. Contamos con la presencia de uno de los ponentes, Valentín García, de dicha ley. La conquista y la consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española.
el asentamiento de los principios y valores democráticos que consagra la Constitución de 1978 hace de nuestra sociedad más fuerte y constituye la más clara apuesta de convivencia y convivencia en el futuro. Conocer la trayectoria de nuestra democracia desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y mujeres de España en la lucha por las libertades y la democracia es un deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en el marco del futuro. La guerra de España y la dictadura franquista debe ser restituida y, por lo tanto, es inexcusable y es un deber moral en la vida política el cambiar la situación actual. Eso forma parte del preludio, en este caso, del principio de la Ley de Memoria Democrática que tanto ha sido atacada por parte de algunas fuerzas de derecha y que tanto ha sido vilipendiada. Es una ley de memoria democrática que tiene como objetivo tan solo restituir, por fin, el dolor de tantas víctimas olvidadas. Porque no se nos olvide, a nosotros no se nos olvida. Pero la dictadura no duró solamente 3 años. La dictadura duró 40 años más. Durante 40 años, la gente que no pensaba como el franquismo fue perseguida, fue silenciada, fue encarcelada, fue asesinada, tuvo que exiliar. En definitiva, durante 40 años este país sufrió una de las dictaduras más duras que se ha vivido en Europa, que se ha vivido en la historia europea. Por eso, cuando en algunos momentos oímos y escuchamos a algunos líderes políticos diciendo que hubo víctimas en los dos bandos, jamás escucharéis a ningún líder de ningún partido de izquierdas decir que eso es mentira. Solamente callamos. Ahora bien, lo que aquí ocurrió fue que durante 40 años, quien perdió la guerra fue perseguido, fue machacado, fue asesinado, él y sus familias. El otro día, leyendo el artículo que escribieron sobre Salman Rushdie en El País, en el día de ayer, un artículo maravilloso que decía: te inculparán por estar vivo. Eso es lo que le pasaba a la gente de nuestro país que pensaba de manera diferente a la dictadura, que pensaba de manera diferente al franquismo. Por esto esta ley de memoria democrática lo que aspira es a restituir a esas víctimas que durante más de 40 años tuvieron que sucumbir, tuvieron que esconderse, tuvieron que huir, tuvieron que sufrir en silencio sin poder enterrar a sus muertos. Ese es el objetivo, nada más y nada menos. Hay un partido político en nuestro país que dice que el Valle de los Caídos es un homenaje a todos los caídos de la guerra civil. Eso es falso. No se puede hacer un homenaje instalando el féretro de quien sometió, quien asesinó, sobre las tumbas sin nombre de los que fueron asesinados por el que está enterrado encima de ellos. Esa es la historia de nuestro país y ese es el objetivo de esta ley de memoria democrática. El poder cambiarla es para nosotros un hito y sobre todo es un éxito democrático. No solamente tiene que ser celebrado por nuestro país y por nuestros compatriotas, sino que tiene que ser celebrado a nivel internacional. Lo que se está haciendo en este momento con la memoria democrática en España no es ni más ni menos que lo que se hizo en Alemania, que lo que se hizo en Italia después de la Segunda Guerra Mundial y que lo que se está haciendo en la antigua Yugoslavia. Nada más y muchas gracias.